Muy buenos días, les saluda Olga López, actuaria del Tribunal de Sentencia número 1 de Saltos del Guairá, Circunscripción Judicial de Canindeyú. Iniciamos esta transmisión para realizar los sorteos de expedientes ingresados en el Juzgado de Coordinación. Procedo a dar lectura del acta correspondiente. En la ciudad de Saltos del Guairá, departamento de Canindeyú, a los 19 días del mes de octubre del año 2023, siendo las 10 horas y 45 minutos, estando presente el juez coordinador del Tribunal de Sentencia, abogado Gustavo Miguel Villaverde, por ante mí, abogada Olga Jacqueline López, actuaria de coordinación, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones de la acordada número 154/2000, 1431/2020 y la resolución número 8262/2020, emanadas de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, se procede a la desinsaculación correspondiente para determinar a los jueces que deberán entender en calidad de presidente, miembros titulares y suplentes en la causa ingresada en la coordinación del Tribunal de Sentencia de Saltos del Guairá. Resultando cuanto sigue. Causa número 2163/2022, Ministerio Público contra Alcides Daniel Cañete, sobre supuesto hecho punible de homicidio doloso en grado de tentativa, expediente judicial número 54/2022, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 77/2023. Miembros integrantes para presidente y titulares. 1. Abogado Benito Ramón González. 2. Abogado Gustavo Miguel Villaverde. Y 3. Abogada Cintia Espínola Ibarra. Se introduce al bolillero las bolillas con los números correspondientes a cada uno de los jueces para proceder al sorteo. Se extrajo la bolilla número 3. Corresponde entender como presidente a la abogada Cintia Espínola Ibarra, juez penal de sentencia número 3. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Benito Ramón González, juez penal de sentencia número 1. Y titular número 2 al abogado Gustavo Miguel Villaverde, juez penal de sentencia número 2. Miembros integrantes para suplente. Abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, juez penal de sentencia número 4. Abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez, juez penal de sentencia número 5. Y abogado Bonifacio Rojas Ceballos, juez penal de sentencia número 6. Se extrajo la bolilla número 1. Como suplente número 1, salió sorteada la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Le sigue por orden de turno el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez como suplente número 2 y suplente número 3 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos, juez penal de sentencia número 6. Causa número 1422/2021. Ministerio Público contra Martín Benítez Peralta sobre homicidio doloso, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 78/2023. Miembros integrantes para presidente y titulares. 1. Abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. 2. Abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y 3. Abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Se introducen nuevamente las 3 bolillas para proceder al sorteo. Se extrajo la bolilla número 3. Como presidente salió sorteado el abogado Bonifacio Rojas Ceballos, juez penal de sentencia número 6. Le sigue por orden de turno como titular número 1 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, juez penal de sentencia número 4. Y titular número 2 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez, juez penal de sentencia número 5. Miembros integrantes para suplente. 1. Abogado Benito Ramón González. 2. Abogado Gustavo Miguel Villaverde. Y 3. Abogada Cintia Espínola Ibarra.
Se extrajo la bolilla número 3. Como suplente número 1, sale sorteada la abogada Cintia Espínola Ibarra. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Benito Ramón González y suplente número 3 el abogado Gustavo Miguel Villaverde Fernández. Causa número 300/2023. Ministerio Público contra Adriano Borba sobre supuesto hecho punible de violencia familiar y otros. Expediente judicial número 65/2023, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 79/2023. Teniendo en cuenta que ya se extrajo la bolilla número 3, que corresponde a la abogada Cintia Espínola Ibarra, en este caso se excluye la bolilla número 3 e ingresamos a la bolilla 1 y 2 para una mejor distribución equitativa. Se extrajo la bolilla número 2. En este caso corresponde a entender como presidente el abogado Gustavo Miguel Villaverde. Le sigue por orden de turno como titular número 1 la abogada Cintia Espínola Ibarra y titular número 2 el abogado Benito Ramón González. Miembros integrantes para suplente: 1, abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón; 2, abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez; y 3, abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Se extrajo la bolilla número 1. Como suplente número 1, sale sorteada la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y suplente número 3 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Causa número 1838/2022. Ministerio Público contra William Villalba López sobre supuesto hecho punible de robo agravado, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 80/2023. Teniendo en cuenta también que ya se extrajo la bolilla número 3, que corresponde al abogado Bonifacio Rojas Ceballos, y para una mejor distribución equitativa vamos a excluir la bolilla 3 e ingresamos la bolilla 1 y 2. Se extrajo la bolilla número 2. Corresponderá a entender como presidente el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez, juez penal de sentencia número 5. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos y titular número 2 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Miembros integrantes para suplente: 1, abogado Benito Ramón González; 2, abogado Gustavo Miguel Villaverde; y 3, abogada Cintia Espínola Ibarra. Se extrajo la bolilla número 3. Como suplente número 1, sale sorteada la abogada Cintia Espínola Ibarra, juez penal de sentencia número 3. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Benito Ramón González, juez penal de sentencia número 1. Y suplente número 3 el abogado Gustavo Miguel Villaverde, juez penal de sentencia número 2. Causa número 177/2022. Ministerio Público contra Richard Florentina Ayala sobre supuesto hecho punible de incumplimiento del deber legal alimentario. Expediente judicial número 39/2022, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 81/2023. Aclaramos nuevamente que ya se extrajo la bolilla número 2 y 3, que corresponde a los magistrados Gustavo Miguel Villaverde y a la magistrada Cintia Espínola Ibarra. Y para una mejor distribución equitativa,
Esta causa corresponderá a entender como presidente al abogado Benito Ramón González, juez penal de sentencia número 1. Le sigue por orden de turno como titular número 2 el abogado Gustavo Miguel Villaverde, juez penal de sentencia número 2. Y titular número 2, la abogada Cintia Espínola Ibarra, juez penal de sentencia número 3. Miembros integrantes para suplente. 1. Abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, juez penal de sentencia número 4. 2. Abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez, juez penal de sentencia número 5. Y 3. El abogado Bonifacio Rojas Ceballos, juez penal de sentencia número 6. Se extrajo la bolilla número 2. Como suplente 1, sale sorteado el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Y suplente número 3, la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Causa número 2441/2022. Ministerio Público contra Celia Wilma Ferreira sobre supuesto hecho punible de transgresión a la ley 1340/88, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 82/2023. Aclaramos nuevamente que ya se extrajo la bolilla número 2, que corresponde al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez, así también la bolilla número 3, que corresponde al abogado Bonifacio Rojas Ceballos, para entender como presidente en las causas ya sorteadas. En este caso, para una mejor distribución equitativa, esta causa corresponderá entender como presidente a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, juez penal de sentencia número 4. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez, juez penal de sentencia número 5. Y titular número 2, el abogado Bonifacio Rojas Ceballos, juez penal de sentencia número 6. Miembros integrantes para suplente. Abogado Benito Ramón González, juez penal de sentencia número 1. Abogado Gustavo Miguel Villaverde, juez penal de sentencia número 2. Abogada Cintia Espínola Ibarra, juez penal de sentencia número 3. Se extrajo la bolilla número 1. Como suplente 1, sale sorteado el abogado Benito Ramón González. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Gustavo Miguel Villaverde. Y suplente número 3, la abogada Cintia Espínola Ibarra. Causa número 762/2020. Ministerio Público contra Jorge Bobadilla Serafini sobre supuesto hecho punible contra el Estado civil, el matrimonio y la familia, incumplimiento del deber legal alimentario. Expediente judicial número 76/2021, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 83/2023. Miembros integrantes para presidentes y titulares. Abogado Benito Ramón González, juez penal de sentencia número 1. Abogado Gustavo Miguel Villaverde, juez penal de sentencia número 2. Y abogada Cintia Espínola Ibarra, juez penal de sentencia número 3. Ingresamos nuevamente las 3 bolillas, 1, 2 y 3, para proceder al sorteo. Se extrajo la bolilla número 1. Como presidente corresponderá a entender el abogado Benito Ramón González. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Gustavo Miguel Villaverde, juez penal de sentencia número 2. Y titular número 2 a la magistrada Cintia Espínola Ibarra, juez penal de sentencia número 3. Miembros integrantes para suplentes. 1. Abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. 2. Abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y 3. Abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Se extrajo la bolilla número 3. Como suplente número 1,
Sale sorteado el abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón y suplente número 3 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Causa número 840/2021, Ministerio Público contra Edmundo Román Salinas Medina, sobre supuesto hecho punible de incumplimiento del deber legal alimentario. Expediente judicial número 104/2021, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 84/2023. Miembros integrantes para presidente y titulares. 1. Abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. 2. Abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y 3. Abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Se ingresan nuevamente las 3 bolillas para proceder al sorteo. Se extrajo la bolilla número 2. Corresponderá a entender como presidente el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez, juez penal de sentencia número 5. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos, juez penal de sentencia número 6. Y titular número 2, la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, juez penal de sentencia número 4. Miembros integrantes para suplente. 1. Abogado Benito Ramón González. 2. Abogado Gustavo Miguel Villaverde. Y 3. Abogada Cintia Espínola Ibarra. Se extrajo la bolilla número 1. Como suplente número 1 sale sorteado el abogado Benito Ramón González, juez penal de sentencia número 1. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Gustavo Miguel Villaverde y suplente número 3 la abogada Cintia Espínola Ibarra. Causa número 208/2023. Ministerio Público contra Rubén Darío Rodas sobre supuesto hecho punible de transgresión a la norma de la ley 1340/88. Tenencia de supuesta marihuana. Expediente judicial número 3/2023, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 85/2023. Teniendo en cuenta que ya se extrajo la bolilla número 1, que corresponderá al magistrado Benito Ramón González entender como presidente en la causa ya sorteada. En este caso se va a excluir la bolilla 1 e ingresamos la bolilla 2 y 3 para una mejor distribución equitativa. Se extrajo la bolilla número 2. Corresponderá a entender como presidente el abogado Gustavo Miguel Villaverde, juez penal de sentencia número 2. Le sigue por orden de turno como titular número 1 la abogada Cintia Espínola Ibarra, juez penal de sentencia número 3. Y titular número 2 al abogado Benito Ramón González, juez penal de sentencia número 1. Miembros integrantes para suplente. 1. Abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. 2. Abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y 3. Abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Se extrajo la bolilla número 2. Como suplente 1 sale sorteado el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez, juez penal de sentencia número 5. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos, juez penal de sentencia número 6. Y suplente número 3 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, juez penal de sentencia número 4. Causa número 390/2023. Ministerio Público contra Gustavo Miguel Guillén Urrustarazo sobre supuesto hecho punible de incumplimiento del deber legal alimentario. Expediente judicial número 27/2023. Anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 86/2023. Teniendo en cuenta también que ya se extrajo la bolilla número 2, que corresponde al magistrado
Hugo Gilberto Medina Vázquez. En este caso, excluiremos la bolilla 2 e ingresamos la bolilla 1 y 3. Se extrajo la bolilla número 1. Corresponderá entender como presidente a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, juez penal de sentencia número 4. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez, juez penal de sentencia número 5, y titular número 2 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos, juez penal de sentencia número 6. Miembros integrantes para suplente. 1. Abogado Benito Ramón González. 2. Abogado Gustavo Miguel Villaverde. Y 3. Abogada Cintia Espínola Ibarra. Se extrajo la bolilla número 3. Como suplente 1 sale sorteada la abogada Cintia Espínola Ibarra. Le sigue por orden de turno como suplente 2 el abogado Benito Ramón González y suplente número 3 el abogado Gustavo Miguel Villaverde. Causa número 328/2023. Ministerio Público contra Nelson David Paredes Roa sobre supuesto hecho punible de robo agravado. Expediente judicial número 5/2023, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 87/2023. Hacemos nuevamente la aclaración que ya se extrajo la bolilla número 1 y la bolilla número 2 que corresponden a los abogados Benito Ramón González y Gustavo Miguel Villaverde. En este caso, para una mejor distribución equitativa, esta causa corresponderá a entender como presidente la abogada Cintia Espínola Ibarra, juez penal de sentencia número 3. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Benito Ramón González, juez penal de sentencia número 1. Y titular número 2 el abogado Gustavo Miguel Villaverde, juez penal de sentencia número 2. Miembros integrantes para suplente. Abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez, y abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Se extrajo la bolilla número 2. Como suplente 1 sale sorteado el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez, juez penal de sentencia número 5. Le sigue por orden de turno el abogado Bonifacio Rojas Ceballos, juez penal de sentencia número 6, como suplente número 2. Y la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, juez penal de sentencia número 4, como suplente número 3. Causa número 2160/2022. Ministerio Público contra Carlos Daniel Jiménez sobre supuesto hecho punible de homicidio doloso en grado de tentativa. Expediente judicial número 61/2022, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 88/2023. Hacemos nuevamente la aclaración que ya se extrajo la bolilla número 1, que corresponde a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, y la bolilla número 2, que corresponde al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez, para entender como presidente en las causas ya sorteadas anteriormente. En este caso, para una mejor distribución equitativa, esta causa corresponderá entender como presidente el abogado Bonifacio Rojas Ceballos, juez penal de sentencia número 6. Le sigue por orden de turno como titular número 1 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, juez penal de sentencia número 4. Y titular número 2, el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez, juez penal de sentencia número 5. Miembros integrantes para suplente. 1. Abogado Benito Ramón González. 2. Abogado Gustavo Miguel Villaverde. Y 3. Abogada Cintia Espínola Ibarra. Se extrajo la bolilla número 2. Como suplente 1 sale sorteado el abogado Gustavo Miguel Villaverde Fernández, juez penal de sentencia número 2.
Le sigue por orden de turno como suplente número 2 la abogada Cintia Espínola Ibarra, juez penal de sentencia número 3. Y suplente número 3 al abogado Benito Ramón González, juez penal de sentencia número 1. No habiendo más expedientes que sortear en la fecha, finalizamos el acta previa ratificación de su contenido. Firma el magistrado por ante mí y doy fe. Sin más que agregar, finalizamos también la transmisión. Muchas gracias.